El eje central del Plan de Desarrollo, Formar Ciudad 1995-1998, establecido por Antanas Mockus en su primera administración, fue la generación de una cultura ciudadana a partir de procesos de renovación de ambientes tradicionales que ayudarían a fortalecer en los ciudadanos apropiaciones conscientes de los espacios públicos. Fue así como se llegó a la formulación del eje ambiental, proyecto de intervención que abarcaba desde el Chorro de Padilla hasta la Carrera Décima, y para su desarrollo se contó con la participación de los arquitectos Rogelio Salmona y Luis Copec, quienes incluyeron en sus diseños de la obra la función peatonal de la avenida Jiménez, la recuperación de la canalización del río San Francisco y la creación de espacios verdes en los que se introdujo la palma de cera, uno de nuestros símbolos nacionales. Recuperar este sector significaba optimizar un espacio que desde épocas precolombinas se estableció como eje estructurante del territorio por la presencia del río San Francisco, recurso hídrico que determinó límites y flujos de personas y mercancías, y posibilitar así la consolidación de una red que interconectaba diferentes lugares de interés cultural, académico y administrativo. Hoy, cuando han pasado más de 10 años desde su inauguración en el año 2001, nos es posible, a partir de la observación directa, generar algunas consideraciones en torno a las dinámicas espaciales que en el eje ambiental, como lugar para la experiencia geográfica de los bogotanos, se han generado. Al caminar por el sendero peatonal del eje ambiental, desde la carrera Primera E con calle 20 hasta la avenida Caracas con calle 13, se hacen visibles una serie de elementos que han configurado esta unidad espacial. Lo primero que debemos señalar es la existencia de unas condiciones orgánicas y funcionales del espacio que han sido contempladas en alguna medida por todas las obras de intervención que se han implementado en el área. Por ejemplo, el reconocimiento del relieve, que es de tipo montañoso y con notables pendientes, se expresa en la implementación de espejos de agua escalonados a manera de terrazas que se surten de las aguas provenientes del Cerro de Monserrate. Y en cuanto a los sistemas de transporte y movilidad que se han dispuesto para la zona, se denota con las últimas adecuaciones una preocupación por regular la circulación de rutas de transporte y generar mayores flujos de ciclistas y peatones en el sector. En la planificación del eje ambiental se comprueba la necesidad de articular unos elementos naturales, hídricos y arbóreos y otros construidos de fuerte carga simbólica, en pro de una valoración de nuestro patrimonio ambiental, cultural e histórico. No obstante, si bien se destaca el diseño de estructuras que encausan el agua a modo de terrazas, acomodándose a la pendiente del terreno, y la construcción de un sendero en adoquín que por su orientación debió ser pensado para el uso de peatones y ciclistas, es evidente que existe aún una insuficiente gestión de estos espacios que se traduce en la elevada disposición de basuras en el agua y el suelo, además de la autoridad que ejercen los conductores de automóviles en los cruces, donde si bien se admite el paso peatonal, no hay suficiente señalización. Todo lo anterior nos permite pensar en que, además de existir unos procesos de percepción del medio ambiente con los que el sujeto construye sus lugares, existe la formulación de normas como mecanismo para regular la actuación sobre los espacios públicos. Debemos admitir entonces que la disposición de este tipo de ambientes, en la medida en que permite nuestra afirmación como ciudadanos, modela los usos de zonas verdes, sillas de madera o canecas de basura, pero es necesario establecer unas reglas básicas que, ya sean aprendidas por instrucción, observación o consecuencia, regulen las maneras de moverse en el eje ambiental y privilegien al ser humano sobre la máquina automotor. El lugar como representación parte de las experiencias, acciones y concepciones de cada uno de los individuos que, aunque se encuentren en un mismo espacio físico, vinculan sus recuerdos e imaginarios propios. Expresado de esta manera, un mismo lugar cuenta con más de una representación, porque es vivido por más de un individuo. Si nos detenemos a pensar sobre las representaciones que existen en torno al eje ambiental, podemos distinguir tantas como tantos tipos de usuarios sean posibles identificar a medida que lo andamos. Sin embargo, es posible establecer que existen unos elementos representativos que se presentan a manera de consenso entre ciertas colectividades. En un primer momento, entre carrera Primera E y carrera Séptima,
podemos descubrir un tipo de actores vinculados a la vida académica, cultural y turística de la Candelaria, para los cuales el eje ambiental representa un espacio de esparcimiento, reencuentro o desarrollo de labores intelectuales en el que se puede descansar, caminar y establecer conversaciones con otros en medio de elementos como el agua, el aire y la luz solar. A esta imagen del lugar se pueden asociar dinámicas como el establecimiento cada vez más común de prestigiosos restaurantes, hoteles y bares en los predios aledaños al eje, además de un alto flujo de automóviles particulares parqueados a los costados y estrategias de accesibilidad que generan segregación socioespacial. Posteriormente, registramos la presencia de un elevado número de comerciantes de productos, como esmeraldas, revistas, antigüedades o alimentos, que se estacionan sobre las aceras y aumentan a medida que nos acercamos a la avenida Caracas. Para estos actores, el eje representa, ante todo, su espacio de trabajo, en donde se posibilitan las transacciones económicas que generan el sustento diario. Se puede considerar que el uso funcional del lugar prima sobre consideraciones estéticas, por lo que la ubicación en el mismo se asocia a la posibilidad de lograr un mejor lugar para ofrecer los productos y no tiene nada que ver con una idea de crear un espacio embellecido. Instantes después, al descender entre carreras octava y décima, un grupo de actores sociales que podemos observar de manera más recurrente son los habitantes de calle, para quienes este sector del eje representa el lugar habitado que brinda la posibilidad de descansar sobre los restos de sillas que aún sobreviven o incluso de asearse a partir del uso de agua que viaja a través de los espejos. Al observar que algunos espacios abiertos y construidos del eje han sido grafiteados, nos cuestionamos sobre la existencia de otro grupo de usuarios del lugar que quizá durante las horas de la noche encuentren en los equipamientos del lugar un espacio de expresión. Un ejercicio que podría resultar interesante, quizá porque recoge una visión más holística del eje ambiental, sería preguntarle a un usuario de Transmilenio que se desplaza de la estación de Las Aguas hasta la estación Avenida Jiménez o viceversa, sobre qué significa el lugar que está viendo a través de la ventana.